Buenas noches, aquí nos encontramos con una persona que ha sido víctima del maltrato. Buenas noches, mi nombre es Marcela. Sí, yo fui víctima del maltrato infantil desde la edad de 7 años por parte pues, de mi padre, que pues, fue alcohólico, tomaba mucho. Mi madre, pues una persona que le tenía muchísimo miedo pues, a mi papá, siempre pues hizo lo que ella hacía lo que él quería. Desde mi niñez pues fuimos explotados laboralmente. Desde esa edad pues él nos llevaba a trabajar. Pues le teníamos muchísimo miedo porque los fines de semana, sobre todo los fines de semana, los sábados, eran los días que pues más agresivos se ponía. Entonces le pegaba a mi mamá hasta dejarle moretones, hematomas en la cara. Pues nosotros nos daba muchísimo miedo. Siempre le temimos a él. ¿Y cómo hizo usted para superar ese maltrato? No, yo nunca superé ese maltrato, siempre he vivido con temor. Me causa muchísimo pánico ver una pelea callejera o ver cuando están agrediendo a una mujer. Me asusta, me da terror. Entonces nunca lo logré superar. ¿Qué mensaje le deja usted a las demás personas que han sido víctimas? Que denuncien, que no se queden calladas, que hoy en día hay mucha ayuda para la mujer y mucha protección, entonces que denuncien. Esa es la invitación que yo les doy. Bueno, su merced, muchas gracias. Bueno. Aquí nos encontramos con otra persona que ha sido víctima. A continuación le presentamos a Julieta. Bueno, cuéntenos, Julieta, ¿cómo la reprendían sus padres? Pues en esas épocas era duro, muy duro. Ellos no le hablaban a uno como ahora uno escucha, pues por lo menos en el caso aquí que yo vivo con mi hija, Yolanda y Pocho, que ellos tratan a esos niños, mejor dicho, totalmente diferente a la vida que nos dieron a nosotros. Pues en esa época mi papá era muy duro, alma bendita. A él no se le tenía respeto sino miedo. Y pues él maltrataba mucho a mi mamá, le pegaba. Fuera de eso, pues con nosotros pues también. Yo fui quizás una de las hijas que más sufrí el maltrato de él. Sí. Muy duro, sí, nos pegaba. Yo a veces me tenía que ir a pedir posada donde los vecinos, y motivos graves, pues la verdad no había. Y claro, eso le quedan a uno consecuencias porque yo ya fui creciendo y me acuerdo, todo ese maltrato yo me acuerdo. Y yo fui creciendo, yo no era una persona como ve a uno ahora a las niñas, a la edad de qué le digo yo, prácticamente como el de los 5 años, como con esa alegría, como con esa libertad, que ellos no les da pena de nada, miedo de nada, en cambio yo sí lo viví. Sí. Yo no podía hablar con nadie, yo iba a hablar y yo sentía que el corazón a mí se me trancaba, se me iba la voz, me daba miedo de todo. Y sí, claro, esa vida y ese maltrato quedan consecuencias en la vida. Pues gracias a Dios, alrededor de lo que ya uno fue creciendo, ya uno fue conociendo gente, entonces ya fue totalmente diferente, ya es diferente la vida, pues gracias a Dios. Y más que todo, cuando yo ya llegué aquí a Cibateque hace 40 años, ya mi vida me cambió total. Ya como que respiro esa alegría, esa felicidad. ¿Y cómo pues, hizo usted para esperar ese maltrato o todavía no lo hace? No, mi papá me dejó marcada en que en paz descanse, que Dios lo tenga en su gloria y le haga perdonado sus pecados. Pero sí, claro, él me dejó marcada, la verdad yo a él, como lo recuerdo, nunca lo recuerdo como fue un papá bueno, como que no, siempre lo recuerdo como con rabia. Siempre lo recuerdo con rabia y resentimiento, porque con el maltrato que nos dio, pues no va a pagar. Claro, entonces muchas gracias. Bueno, mi Gina.
Bueno, aquí nos encontramos con otra persona que ha sido víctima del maltrato. Nos encontramos con el señor. José Ayala. ¿Cómo lo reprendían sus padres? En esa época, primero le pegaban a uno y después le decían por qué. La educación, pues muy escasa. En cuanto al sistema de vida, la alimentación, la posada, las camas, todo eso era muy difícil, era incompleto. Mi padre siempre cuando ganaba plata pues se la gastaba tomando, disgustaban mucho con mi madre, no le daba buena vida y todas esas secuelas siempre me quedaron a mí por largo tiempo. Esa ha sido mi vida. Ya. Muchas gracias. Buenas tardes, en el día de hoy nos encontramos con Angie Contreras. A partir de su experiencia, cuéntanos si alguna vez ha sufrido algún tipo de maltrato infantil. Bueno, pues en mi infancia, así como maltrato, no, pero pues digamos mi papá sí era bastante brusco al reprenderme. Pues digamos hoy en día pues yo miro que él es de una familia de Boyacá, entonces la familia de él es muy machista, entonces siempre fue muy compleja la situación con él, porque sí nos reprendía bastante fuerte, con palabras y digamos pegándonos. Con respecto a mi mamá, pues sí, la parte digamos de reprendernos era totalmente diferente, pero sin embargo pues sí hay veces que digamos nos pegaban bastante duro a mí y a mi hermano. Muchas gracias, Angie, por su colaboración. Vale, gracias a ti. Bueno, gracias. Bueno, aquí nos encontramos con otra persona que fue víctima del maltrato infantil. Bueno, buenas noches, Gina. Pues mi nombre es Freddy y pues sí, yo sufrí maltrato infantil por parte del colegio porque sufrí mucho bullying. Entonces, pues en ese tiempo, digamos, no se conocía mucho acerca del bullying, ¿no? Es un tema que es muy reciente. Digamos, mis compañeros, pues ellos siempre se aprovechaban de mí, hacían todo lo que podían, me botaban los cuadernos al agua. Entonces, digamos, al principio era un poco psicológico porque pues me trataban mal, se burlaban mucho de mí. Y ya después pasó a ser físico, que ya, digamos, estaba yo a sentarme en un pupitre o algo, ellos me lo corrían, me hacían caer, me golpeaban o algo así. Entonces, yo en ese tiempo hablé con los profesores, o sea, como con las autoridades, porque pues al principio uno calla mucho eso, uno trata de que, digamos, nadie sepa eso, ¿no? Pero al final logré hablar con los profesores y todo, pero en ese tiempo la verdad no tuve mucho apoyo acerca de ellos porque, digamos, para ellos en ese tiempo era algo normal. ¿Y usted nunca le dijo nada a sus padres sobre el bullying? Sí, yo hablé con ellos, pero ya, digamos, tiempo después de que ya había sucedido, digamos, como ese maltrato ya psicológico, porque uno siempre trata de acallar esas situaciones, uno no, del miedo que uno tiene, uno no puede decirle a nadie así cercano. ¿Usted cómo hizo para superar lo del bullying? Pues yo para superarlo busqué, digamos, como salidas en otras cosas que me ocuparan mi mente, digamos como el dibujo, la música, y también por ayudar a algunos pues, amigos me ayudaron sí, a salir un poco de toda esa, digamos, como depresión que daba acerca del bullying y ese maltrato como físico y psicológico, ¿no? Bueno, muchas gracias, Freddy, por su testimonio. Bueno, Gina, muchas gracias a usted. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por participar en esta entrevista. Me gustaría que empezáramos presentándote. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Óscar Javier Rodríguez. Yo soy trabajador social.
egresado de la Fundación Universitaria Monserrate ya hace algunos años y trabajo actualmente con un programa de restablecimiento de derechos. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. ¿Qué es para usted el maltrato infantil? Bueno, el maltrato infantil es, podríamos empezar diciendo que la palabra maltrato ha sido reevaluada y se ha ido como transformando y dándole un poco más de la importancia de esa situación tan compleja y en este momento pues estamos hablando de violencia infantil, violencia hacia los niños. Entonces hay diferentes tipos de violencia y todas ellas lo que ocasionan o lo que hacen en los niños, en las niñas y en los adolescentes es vulnerarlos, es hacerlos sentir menos que los demás, es invadir su espacio, es invadir ese espacio propio que tienen ellos, esa autonomía que tienen, ese poder decidir también sobre ellos mismos, y es llegar a intimidarlos, es llegar a que este niño o esta niña sientan realmente miedo y no contribuir al desarrollo de ellos. Desde la perspectiva de trabajo social, ¿cuáles son los factores de riesgo para que se dé, como ya mencionaste antes, la violencia infantil? Los factores de riesgo, bueno, yo creo que pueden haber varios, ¿no? Esos factores de riesgo están muy asociados, por ejemplo, al contexto, digamos, de la familia, ¿sí? Y con eso no quiero decir que solamente haya violencia hacia los niños en determinado grupo poblacional, en determinado, digamos, sectores de la sociedad, ¿sí? Estamos hablando de que hay violencia tanto en los estratos bajos como en los estratos altos, ¿sí? Pero sí, digamos, ese espacio en el que convive el niño, ese ambiente que debe ser un ambiente protector, ¿sí? No ofrece, ¿sí? esos protectores y es cuando se presentan las violencias. Está asociado, por ejemplo, el tema de las necesidades. Cuando una familia pues tiene la necesidad de estar todo el tiempo pensando en sus mínimos básicos, eso genera estrés, eso genera tensiones, y la persona más vulnerable de una familia son los niños y desafortunadamente todas esas situaciones de tensión, esas situaciones de estrés de los adultos generalmente se recargan o son llevadas a situaciones de violencia con los niños. En ese orden de ideas y en ese núcleo que tú nos dices, ¿cuáles son los tipos de violencia infantil que se atienden con más frecuencia en la violencia infantil? Pues particularmente, y de pronto hablando ya en lo que es el programa donde yo trabajo, vemos de todos los tipos. Hay violencia psicológica, hay violencia física, hay violencia sexual, violencia verbal, sí, hay de todos estos tipos de violencia. Desde tu experiencia, ¿tú me podrías dar el ejemplo de cada uno de ellos? Sí, claro. Digamos, hay niños que llegan acá al programa y puede que de pronto no hayan sido, o me explico, no hay, digamos, el tema de la violencia verbal, ¿sí? De la violencia psicológica, es quizás uno de los más subestimados, ¿sí? Creemos que la violencia física es la única que debe ser atendida con urgencia, ¿sí? O que debe ser realmente a la que se le debe prestar importancia. Y no, realmente cuando nosotros estamos generando amenazas sobre el niño, estamos generando de pronto intimidaciones, ¿sí? En esa familia donde estamos
tal vez utilizando formas de sancionar al niño que no son acordes, por ejemplo, a la edad, y estamos haciendo ese tipo de cosas, pues estamos hablando de violencia psicológica. Cuando estamos utilizando un lenguaje que no es el propicio para hablar con los niños, cuando pierden, por ejemplo, alguna cosa en el colegio, pierden un saco, situaciones como esas que se presentan cotidianamente, generalmente los padres, bueno, algunos de los que de pronto vienen acá, utilizan palabras de grueso calibre, ¿sí? Con los chicos, eso estamos hablando de violencia verbal ahí, ¿sí? Entonces, esos podrían ser los casos. En la mayoría de los casos de violencia infantil, ¿quién o quiénes son los principales agresores? Lamentablemente estamos hablando de que la familia es como el actor ahí más importante, es decir, el que debería brindar este ambiente de seguridad y este ambiente protector no lo está haciendo, y ese círculo cercano del niño, ¿sí? En ocasiones se convierte en la persona que agrede, ¿sí? El papá, la mamá, los tíos, los primos, esas personas que están cercanas ahí, la familia, se ha visto que son personas que inciden mucho en el tema de la violencia. ¿Cómo está conformado su equipo de trabajo? Actualmente el equipo de trabajo está conformado por una psicóloga, una trabajadora social, una psicopedagoga, unos educadores, varios educadores que están formados en especialidades distintas, todas dentro del marco, pues, de las artes. Y hasta ahí, esto es mi equipo de trabajo. Y bueno, para finalizar esta pequeña entrevista, te agradecería que me contaras cómo intervendrías en un caso de maltrato o violencia infantil. Hay unas rutas que se deben habilitar en el momento en que uno detecta un caso de violencia. Hay unas instituciones que son las que deben prestar atención a estos casos, y nosotros, pues, como programa de restablecimiento de derechos, trabajamos muy de la mano con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y en esa medida, pues, digamos, lo primero que hacemos es un estudio de caso. Entonces, en el estudio de caso lo que hacemos es que desde las diferentes miradas de los que conforman el equipo, analizamos la situación del niño o de la niña, ¿sí? Hacemos este estudio de caso que les comento, y posteriormente lo que hacemos es dar aviso, pues, a la institución que lo deba atender. Bueno, vale, Oscar, muchas gracias por tu tiempo y que estés muy bien. Muchas gracias.